Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da tener este servicio de las 7 palabras en este día en que recordamos que nuestro Señor y Salvador dio su vida por amor a nosotros. Qué importante es reflexionar en este día de lo importante que es para nosotros el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dice el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aunque el mundo no nos conozca, pero tampoco le conoció a Él. Pero nosotros que le conocemos, que hemos recibido de su amor, hoy nos gozamos en la victoria de nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a hacer una oración para dar inicio en este tiempo de alabanza, de adoración y de las 7 palabras que van a ser sin duda alguna una bendición para nuestras vidas. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das en esta tarde de acercarnos delante de ti. Hoy que recordamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nuestro Maestro, dio su vida, recibió nuestro castigo. El castigo de nuestros pecados fueron sobre Él, y por su sacrificio nosotros somos salvos. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor para con nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Entremos en un tiempo de alabanza y adoración. Amén. Él es nuestro Rey. Yo le invito a que ahí en su hogar, donde usted esté escuchándonos, pueda ponerse de pie y le demos gloria a aquel que merece todo el honor. Amén. Aquel que nos ha llamado a libertad. Y vamos a decirlo: en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Aleluya. Vamos a decirlo una vez más juntos, alábele a Él. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Pídale a Él, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Que sea Él el que brille en cada uno de nosotros. Vamos a reconocerle como nuestro Rey. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, solo Él. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Dígale a Él: tú eres Rey.
Te adoramos esta tarde. Oh, oh, gloria a ti, mi Señor. Aleluya. Amén. Amén. Él es el Dios al que venimos a adorar. Queremos darte todo nuestro corazón, Señor. Gracias por venir y pagar el precio por nuestros pecados. Te adoramos, Dios. Gracias también porque nos permites tener un tiempo contigo en tu presencia, dejando todo lo que esté de lado para exaltar a aquel que es digno de toda honra. Adórele a Él en este tiempo y vamos a decirlo. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Amén. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Vamos a decirlo hoy. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Solo Él, glorioso Redentor y Rey. Dígale esta tarde, te adoramos a ti, Señor, te adoramos. Precioso Rey de Reyes. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Su nombre tiene poder, dígalo. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre. Solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Él es. Él tiene poder, dígalo. Y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, solo a ti te adoramos. Amado Dios, tú mereces la gloria. No se distraiga de su presencia y adórele a Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para
gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú viniste y pagaste el precio por nosotros. Solo tú tuviste el poder de hacer lo posible, Señor. Vamos a alabarle ahí donde usted esté. Este es un tiempo especial con nuestro amado. Te adoramos, Señor. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Adórele a Él, gracias sublimes. Amén. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Él lo hizo. Cargaste tú mi cruz, amén, tu vida dice ahí. Gracias, Señor, ahora libre soy. En Él, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Oh, 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 oh. Adoramos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, Él es el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, por mi Señor, ahora libre soy. En ti, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hoy te adoramos a ti, Señor. Tú eres digno. Digno es el Cordero de Dios, dígalo hoy. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, sí. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Adórele. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Gracias, Señor, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Te adoramos, precioso Rey de Reyes. Muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. La primera palabra que dijo Jesús en la cruz
lo encontramos en Lucas 23:34. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imaginemos la escena que veía Jesús ya crucificado, después de haber sido entregado, después de haber sido insultado, golpeado y escupido, y hacerle cargar la cruz en donde él iba a morir durante el largo trayecto. Él veía esta escena, mis hermanos, a los soldados jugándose sus vestiduras en sorteos. A uno de los criminales lo maldecía, lo insultaba. Los líderes religiosos se burlaban de él. La muchedumbre lo blasfemaba. Y aún así, él pidió al Padre que los perdonara. Es una expresión de inigualable amor y misericordia de Dios para toda la humanidad, mis hermanos. Pero aquí hay 3 aspectos importantes en esta primera palabra. La primera dice: perdónalos. Y era el propósito por el cual Jesús estaba siendo crucificado. Era el plan de Dios para salvar y perdonar a la humanidad de todo aquello malo y negativo que ellos habían hecho. La segunda, porque estaba cumpliéndose la profecía del Antiguo Testamento que dice en Isaías 53:12b: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecados, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. El tercer punto, porque estaba poniendo en práctica el principio que había enseñado en el Sermón del Monte a sus discípulos, que dice en Mateo 5:43-44: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Jesús, el perseguido, oró por sus perseguidores. Esta oración, mis hermanos, también fue contestada. Esta oración no fue en vano, y la muerte de Jesús tampoco. ¿Por qué? Porque decimos que fue contestada. Algunas inmediatamente. El centurión romano al pie de la cruz, ¿qué hizo? Reconoció y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahí la oración de perdonarlos estaba contestada. Uno de los ladrones crucificado ejerce la fe en Cristo, le pide que se acuerde de él cuando esté al diestra del Padre. Y también, mis hermanos, tenemos un miembro del Sanedrín, se alinea públicamente a Jesús. O sea, se está contestando la palabra de perdona, la oración de perdónalos porque no saben lo que hacen. Y poco más de un mes después, 3,000 personas en Jerusalén son salvas. Entonces, la muerte de Jesús nos muestra en esta primera palabra que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, que el amor de Dios para la humanidad es grande. En la cruz Jesús proveyó perdón para todos aquellos que querían creer en Él. Y es lo mismo que está haciendo con nosotros. Jesús pagó el castigo por los pecados cometidos en nuestra ignorancia, incluso por los pecados cometidos deliberadamente. Cuando nacemos de nuevo, nosotros también nos convertimos en esa respuesta a la oración de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios los bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. La segunda palabra dice así, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú me acompañas, vamos a meditar un poco en el contexto, ¿verdad?, de lo que es esta palabra. Si tú me acompañas, allí en Lucas 23:39 dice: uno de los criminales colgado junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Y ahí podemos ver nosotros algo que en estos tiempos, fíjate que se sigue todavía presentando. Todavía en medio de esa pandemia, en medio de esa necesidad que hay en el mundo, todavía hay quien se atreve a cuestionar a Dios. Todavía hay quien se atreve a burlarse de Él. Fíjate que todavía en este tiempo
estas palabras se siguen dando. Todavía sigue habiendo personas que en su contexto, en su situación, circunstancia difícil, siguen señalando a Dios, siguen señalando al Señor. Pero si tú me acompañas en los siguientes versículos, dice: pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y ahí creo que la pregunta que dice: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte, yo creo que en este tiempo esa palabra debe de, hacer eco en los oídos de la humanidad. Esa palabra debe de retumbar, como dicen, en los corazones de las personas. Porque fíjate que en medio de esa pandemia es cuando debemos nosotros de temer más a Dios. Debemos inclusive tener tanto temor a Dios, de obedecer en quedarnos en nuestra casa. Así que al final nosotros somos los que merecemos la muerte, como lo dice Romanos, por cuanto todos hemos pecado. Pero de alguna manera nosotros sabemos que en Cristo nosotros tenemos esa redención. Todos estamos condenados a muerte, pero ¿sabes qué? En estos tiempos nadie puede ser vulnerable a una enfermedad, sobre todo la que está ahorita en este tiempo del coronavirus. Pero ciertamente debemos de tenerle mayor temor, como dice la Escritura, aquel que puede llevar nuestro cuerpo y nuestra alma al infierno. Y es ahí donde nosotros debemos de ser conscientes de lo que estamos nosotros viviendo en este tiempo. Y luego, si tú me acompañas ahí mismo en los siguientes versículos, luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que qué precioso cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa, nuestra condición de vulnerabilidad, nuestra condición de necesidad. ¿Sabes qué? Siempre estará nuestro Señor Jesucristo escuchando un corazón contrito, un corazón humillado. Es la más gloriosa oportunidad que tenemos mientras el Señor, ¿verdad?, nos preste vida. Así que, si tú me lo permites, dice ahí en Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Dios te bendiga, hermano. Te adoramos, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi
decirlo una vez más. De tal manera me amó que su vida no escatimó por amor a usted. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, dígalo esta tarde. Por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Dígale a Él este día. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, por su amor. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Te seguiré, le seguiré. A ti, Señor. Así es, por el amor del Señor Jesús, le seguimos. La tercera palabra que el Señor Jesús dijo, pronunció en la cruz del Calvario, una palabra muy interesante, muy bonita, y muchos nos podemos sentir identificados con ella. Dice de la siguiente manera: mujer, he aquí tu hijo. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz. Miren nada más el episodio, si lo puede imaginar juntamente con nosotros, la escena. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Un cuadro bien familiar, porque es así cuando perdemos a un ser querido. Es un cuadro de dolor, pero muy familiar. Dice el versículo 26: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Mire qué precioso. Cuando una persona, hablando de un hijo, pierde a un papá o una mamá, entra el adjetivo calificativo, es huérfano. Si es un esposo o una esposa que pierde al esposo, obviamente, o la esposa, se le llama viuda o viudo. Pero una madre perder a un hijo, creo que no hay un nombre, creo que no hay un adjetivo calificativo para ello, y creo que es tan desgarrante. Ahora, al ver esta escena, porque es su primogénito, y ella puede recordar todo lo que Jesús vivió cuando se perdió, cuando llegó al templo, y todos los milagros que sucedieron, pero ahora es una escena desgarrante, porque no solamente lo están enjuiciando, sino que la Biblia dice y da
muchas especificaciones diciendo que no se halló en el parecer. Habla de desfigurado. Y es porque él lleva todo el pecado del mundo, y el pecado desfigura, transforma al ser humano. Y Jesús está llevando toda la carga de todo el mundo. Obviamente está desfigurado. Y qué dolor en el corazón de esta mujer, de su mamá María, el poder ver esta escena tan desgarrante. Y nos dice por aquí lo siguiente, que hay una palabra que está en Lucas, y yo le pondría como primer punto en estos minutos que tengo: una espada traspasará tu misma alma. Había una palabra que se le había dado a María y a su esposo José cuando entraron al templo, y aquel hombre justo llamado Simón, si lo recuerdas bien allí en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 33, y dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía. ¿Quién? El hombre justo, Simón, hablando de Jesús. Y los bendijo Simón y dijo a su madre María: he aquí que hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamientos de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y luego viene entre paréntesis algo que está apuntando hacia esta escena: y una espada traspasará tu misma alma. Porque hay un dolor en el corazón cuando uno pierde un familiar. Esto nos lleva a entender que Jesús conoce perfectamente el sentir del ser humano, el sentir espiritual, el sentir físico, también el dolor que hay en el alma. Y vamos a ver todo esto. Lo que a mí me llama mucho la atención, esta escena, porque por perder un familiar por muerte natural nos duele en gran manera, pero ver la escena tras escena, vaya, si fuera película el 24 por segundo, estar viendo que están matando a tu hijo. Qué mujer tan fuerte. Por eso halló gracia delante de Dios. Dice el versículo 26: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: he aquí tu hijo. Y aquí hay un interrogante: ¿se puede sustituir a un hijo? ¿O se puede sustituir a una madre? Y el Señor Jesús le está diciendo al discípulo, que obviamente es Juan, porque él se autonombra el discípulo amado: he aquí tu madre. Y luego voltea él a ella: y aquí tu hijo. Realmente se puede. Y yo quiero decirle, cuando pasamos un tiempo de dificultad, que hemos perdido un familiar, necesitamos hallar consuelo. Y qué mejor que la presencia del precioso y la persona del Espíritu Santo puede traer consuelo a nuestros corazones. ¿María lo encontró? Claro que sí, porque un tiempo después, en el día del Pentecostés, desciende la misma presencia de Dios y trae consuelo, un tiempo de refrigerio al mismo corazón de ella. Era de las mujeres que estuvieron con esas 120 personas en el aposento alto. Así que yo veo esto. Hay un comentario de Spurgeon, dice: no hubo una dirección específica dada a Juan para recibir a María. Era suficiente para el Señor llamar su atención hacia ella diciendo: he aquí tu madre. ¿Cómo desearía que siempre estuviéramos en tal estado del corazón que no necesitáramos preceptos específicos? Una pista sería suficiente. Nos falta, yo creo, llegar a esa postura, a ese entendimiento que Dios pone. La segunda cosa que yo veo, o mi segundo punto, sería: y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Ciertamente se está refiriendo a Juan, y que él se nombra el discípulo amado y que estaba ahí. Seguro vamos a cuestionar y a preguntar: ¿por qué le está diciendo recíbela en tu casa? ¿Acaso no tenía más hijos? ¿Acaso Juan no tenía familia? ¿Por qué le está cuestionando esto? ¿Por qué le está encomendando esto si ambos tienen familia? Y yo lo único que encuentro aquí es que quizás la Biblia no lo relata, no lo data, pero yo quisiera echar a volar mi imaginación, y quizás tal vez sea lo que pienso, un día lo sabremos. Pero algo que puedo ver es que a estas alturas de lo que se está llevando en esa cruz del Calvario, la familia de Jesús, sus hermanos, todavía no conocen del Señor. Todavía no le aceptan a él como el Salvador, como el Mesías. Había prejuicios en su corazón que decían: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no sales para que todos vean los milagros que haces? Porque ellos mismos todavía no entendían. Ahora, esta escena, imagínate, la
mamá llegar a casa y decir, ahí está, no, con nuestro hermano era el Hijo de Dios, y mira dónde vino a terminar, mira dónde quedó, tantos milagros que se dicen de él, y por qué no. Esto lo dicen las personas mismas que están ahí. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas y desciendes? Eran personas que no tenían temor ni el conocimiento de Dios. ¿Qué nos hace pensar que la misma familia no pensaba de la misma manera? Y hay tantos pensamientos que podemos agarrar. Pero leemos, por ejemplo, en Gálatas 1:19 nos habla de Jacobo, que dice siervo del Señor Jesucristo y hermano del Señor. Y vemos en Judas 1:1 que habla también de Judas después de su conversión, que es siervo de Jesús y hermano de Jacobo. Se convirtieron después, pero en el tiempo de cuando Jesús estaba ahí, probablemente todavía su conversión no había sido dada. Ahora yo quiero decirle, puedo ver aquí algo tan interesante. Podemos ver al Señor Jesús, el valor o lo que Él valoró, más el parentesco espiritual que el biológico. ¿Por qué? Yo puedo ver algo también aquí. Después le dice a su mamá, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo lo recibió en casa. La Biblia no nos habla más de José. Su última aparición de José fue cuando Jesús se perdió. ¿Te acuerdas que fueron al templo de Jerusalén? Es lo último que se habla de él. De ahí en adelante ya no se habla. Probablemente dicen algunos que a estas alturas José ya había muerto. Entonces, si esa hipótesis o teoría es verdad, entonces ahora María no solamente ha perdido un hijo, sino que también es viuda. Y hay algo que al Señor le preocupa, porque Él confronta en Mateo 23:14 al cuadro religioso del momento, los fariseos y los escribas, y les dice, ustedes fariseos, escribas y religiosos, que entran a las casas de las viudas nada más para saquearlas. Así que por eso Jesús está preocupado por la situación actual que va a tener su mamá. Ahora le está encomendando al discípulo amado. Y yo quiero decirle, mi estimado amigo, amable hermano que está viendo, porque si hay algo que el Señor se preocupa, es de todas nuestras emociones, nuestro estado espiritual. Y que al final quiero decirle que podemos tener una familia biológica, pero también tenemos una familia en la fe, una familia espiritual. Por eso Pablo nos exhorta más adelante y nos dice a hacer el bien primeramente, mayormente a los de la familia de la fe, porque hay un sustento, algo nos une, nada menos y nada más que también la sangre de Cristo. Así que somos hermanos espirituales y de sangre, porque es Jesús el vínculo que nos mantiene unidos. Que Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Agradezco al Señor poderme dar la oportunidad de poder participar en este evento especial, en este servicio especial, el cual conmemoramos y damos a conocer los últimos momentos de agonía, de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a su servidor le tocó la parte donde Jesús está agonizando y donde dice que era la hora novena. Dice, y desde aquella hora, versículo 45 dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabacdani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el interior del corazón del ser humano hay una gran necesidad de aceptación, una gran necesidad de pertenencia, una gran necesidad de ser querido, de ser apreciado, los hijos por los padres por los hijos, y en sí la sociedad en general necesitamos tener esa aceptación conjunta. Jesucristo aquí está viviendo un tiempo donde está siendo martirizado, donde está siendo atormentado, burlado, está siendo crucificado. Ya tiene un tiempo donde todo un pueblo, toda una nación, aún extranjeros, aún un ejército que viene cumpliendo las órdenes de crucificarlo, se están burlando de él. Y dice la escritura que él llevó sobre sus hombros, sobre su cuerpo, sobre su persona, el pecado de usted y mío. Todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha pensado, todo lo que ha llevado a cabo, que ha estado mal, que ha estado sucio, cochino, dice la escritura que en los últimos días Dios va a juzgar los secretos de los hombres.
Pero esos secretos de los hombres, Dios estuvo dispuesto a cargarlo en Cristo Jesús para que usted y yo tengamos paz. Pero Cristo está cargando el pecado de todo el mundo y en su interior surge esa pregunta diciendo: ¿dónde estás, Dios? Que siento esa distancia, siento esa lejanía de tu presencia al estar tú distante, porque me he convertido en un portador de pecado. El pecado ensucia las manos, el pecado ensucia la mente y el corazón y la lleva a distanciarse de la presencia de Dios. Dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Cristo Jesús, de Dios, es Cristo Jesús. Y luego dice otra parte en la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es como cuando usted, ahora que hay un gran problema económico a causa de una situación de contingencia, muchos están preguntando: ¿y cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar la tarjeta de crédito? ¿Cómo voy a pagar el vehículo? Porque pues ha venido menos trabajo, menos economía. Y de repente se aparece en tu vida, en tu familia, alguien que dice: yo lo pago. Yo pago tus deudas y a partir de hoy tú no vas a tener ninguna deuda. Pero resulta que ese personaje, en lugar de estar agradecido, nos burlamos, lo escarnecemos y meneamos nuestra cabeza. Entonces este personaje se voltea entristecido y se siente pues desilusionado, triste. Pues prácticamente fue lo que hizo la humanidad con Cristo Jesús. Todos nosotros, cuando Cristo tomó nuestro pecado, nuestra deuda, al portarnos mal, al hacer las cosas malas delante de Dios, Cristo tomó ese pecado y se convirtió en pecado mismo, no teniendo ninguna culpa, no teniendo nada que ver con el pecado. Así que si usted tiene en su corazón pecados ocultos, pecados no confesados delante de Dios, quizás por naturaleza no se ha sentido como se sintió Cristo, porque Cristo, dice la Escritura, que siempre vivió al cobijo, al abrigo del Padre Celestial. Cuando fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y dijo el mismo Padre Celestial: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual mi corazón se alegra y está feliz. Mas ahora es convertido y hecho pecado por su pecado y por mi pecado. Es ese hijo contentamiento que era para Dios Padre, se convierte en un hijo de pecado. Dios no quiere que usted siga siendo ese hijo de pecado o esa persona que carga en sí mismo su pecado, sino que usted pueda dejar sus cargas. Hay una parte muy especial que dice en la Escritura que Cristo dijo que llevemos a Él nuestras cargas, nuestra culpa, nuestra desdichez de la vida. ¿Por qué? Porque usted se ha equivocado, yo me he equivocado y todos tenemos algo de qué arrepentirnos en esta vida. Aunque para usted y para mí pase el tiempo y se me olvide, no podré borrar lo mal o lo sucio, lo pecaminoso delante de Dios, si no es a través de la sangre de Cristo Jesús, porque Él decidió tomar mi pecado, tomar su pecado, si usted está de acuerdo, si usted lo permite, y llevárselo y pagar en la cruz por usted y por mí. Así que ese pecado lo transforma a Él en inmundicia, por así decirlo. Se quiso convertir Él en inmundicia por usted y por mí. Por eso en este momento Cristo está agonizando y está en un punto muy medular, muy importante, que dice que está en esa agonía de dolor de estar clavado ahí en la cruz y su cuerpo doliente como una herida que está virtiendo su sangre, su dolor, su esfuerzo por mantenerse consciente, porque era algo que las personas que eran crucificadas estaban siendo conscientes. Era como para dar ejemplo a las personas del poderío del imperio de Roma. Entonces Jesús, estando consciente, estando en su dolor, siente la lejanía de Dios y le dice: Padre, ahora sí dice: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Cristo decidió vivir o sentir, percibir el desamparo de Dios para que usted ya no sea desamparado por Dios, para que usted pueda ser amparado por Dios, para que usted pueda ser adoptado y sus oraciones, sus ruegos, sus súplicas, cuando usted esté atravesando alguna pena, algún dolor, alguna aflicción, como el día de hoy
estamos pasando toda la humanidad, sus oraciones y mis oraciones puedan tener acceso a la presencia de Dios, porque dice una parte muy importante en la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia para el oportuno socorro. Hay personas que están en su casa, en su domicilio, en su trabajo, y viene una situación difícil, y es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de buscar el rostro de Dios. Para eso Cristo vino, para que sus oraciones y sus ruegos, su súplica que usted hace, no tenga un desamparo, sino todo lo contrario. Dios lo ampare usted en tiempo de la aflicción. Dios lo ampare usted en tiempo de la tempestad. Dios le pueda cubrir, le pueda proteger, le pueda ayudar en ese tiempo de desesperación. Usted pueda tener ese refugio. Porque hay un salmo que dice que bienaventurado el que vive bajo la sombra del Omnipotente. Para eso Cristo apareció, para eso Cristo vino, para que Él llevara nuestra maldad y Él pueda haberse sentido desamparado por nuestra causa. Dice, pero viene una parte, un versículo 47 que dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo, porque Jesús estaba clamando, dice: a Elías llama a este. Se estaban burlando, se estaban mufando, se estaban diciendo: este está hablando a Elías, a ver, vamos a ver si viene Elías. Se estaban burlando diciéndole: a ver, si pudiste salvar a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Incitando o burlándose, queriendo que Jesús se bajara aún de la cruz. Pero déjeme decirle algo: muchos el día de hoy buscan ser salvados de algunas situaciones momentáneas, pero Cristo te quiere salvar para la eternidad. Muchos tienen temor y miedo por lo momentáneo, por lo instante, por lo pasajero, el temor de quedarse sin una casa, sin un trabajo, sin un carro, sin alguna manutención o una forma de protegerse, de protección. Pero Cristo te dice: yo no me bajo de la cruz porque quiero ganar para ti la salvación eterna. Porque déjame decirte algo: la Biblia da testimonio y da una certidumbre de lo que va a suceder más allá de esta vida. La Biblia dice que simplemente la vida es pasajera, es un momento, es un instante. Aunque pareciera el tiempo relativo, dijo Albert Einstein, pero la vida es un momento, ahora eres y mañana ya no. Pero Cristo dijo y les expresó en su amor diciendo: pues yo no me bajo porque realmente no espero salvarte momentáneamente. No espero salvarte para que vivas bien en esta tierra, sino realmente yo estoy poniendo mis ojos en salvarte para la eternidad, para la posteridad. Así que aquel que me estás escuchando, déjame decirte algo: podrá venir tiempo, tempestad, aflicción, problemas, cristianos y no cristianos, justos e injustos, van a pasar tiempo difícil. Mas Cristo Jesús para esto apareció, para que todos los que decidimos o le deseamos invitar a nuestro corazón, Él venga en la barca. Y cada vez que se levanta la tempestad, cada vez que se levanta la tormenta, Él pueda traer a tu corazón paz y quietud, y pueda apaciguar toda tormenta. Y mientras pasamos esta vida que es pasajera, cuando llegue el día en que partamos a su presencia, podamos ser salvos para la eternidad y no sentirnos desamparados en la eternidad. Para esto Cristo apareció, para sentir ese desamparo momentáneo mientras Él estaba sufriendo en la cruz, para que cuando tú partas a la eternidad, tú no tengas desamparo eterno, sino al contrario, puedas tener el amparo eterno desde aquí hasta la eternidad. Así que Dios te bendiga. Te invitamos a que abras tu corazón, abras tu vida a Cristo Jesús, quien vino a sufrir en la cruz por ti y por mí. Que Dios te bendiga. Gracias por permitirme compartirte esta palabra. Gracias por tu sacrificio, Dios. Sobre todo poder y rey,
sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz, a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Buenas tardes. La quinta palabra que me tocó compartir hoy en esta tarde es tengo sed. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Todos sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero las palabras que Él pronunció en la cruz, tengo sed, nos muestran dos aspectos muy importantes. Uno es el aspecto físico y el aspecto espiritual. En el aspecto físico, déjenme decirles que al pronunciar Jesús las palabras mientras Él estaba ahí colgado en ese madero, en esa cruz, nos hace recordar que Cristo ciertamente era hombre y como tal sufrió sed. Entendemos que cuando hacemos alguna actividad el cuerpo pues está, parte del cuerpo es agua y
y por consiguiente pues hacer una actividad nos da sed. El Señor ahí colgado en la cruz, Él empezó a tener sed. Y todo esto derivado de haber perdido una gran cantidad de sangre mientras Él había sido azotado constantemente, y al recibir, cuando fue clavado en la cruz, al ser perforados sus manos y sus pies, pero sobre todo por el transcurso del camino donde lo llevaron desde que lo fueron apresado hasta que lo llevaron a donde iba a ser crucificado. Todo ese tiempo nos imaginamos que el sol estaba muy fuerte, el cuerpo se empezó a debilitar, y es por consiguiente que él al tiempo hace esa exclamación de tener sed. En el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 16, nos dice: porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y también ahí en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, los que tienen el conocimiento sobre el fallecimiento humano afirman que la sed es común cuando una persona vive un tiempo así, como el que padeció Cristo. Al estar perdiendo una cierta cantidad de fluidos, de líquidos en el cuerpo, pues llega un momento en que el cuerpo se deshidrata, los labios se secan y la lengua se pega al paladar, y todo esto da un resultado de que viene una sed hacia el cuerpo. En el Salmo 22, 14 y 15 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como esa cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. La última vez que tomó agua el Señor Jesús fue la noche anterior, cuando compartió la cena pascual con sus 12 discípulos, y de ahí el transcurso del tiempo, al llegar a las 12 del mediodía con este calor abrasador, fue cuando empezó a sentir todo ese maltrato y ese sufrimiento, y poder expresar que tenía sed. La escritura se cumple, hermanos, porque en el nacimiento del Señor Jesús, en su vida y en su muerte, Cristo siempre cumplió lo que estaba escrito en las palabras, ¿sí? Todo esto ocurrió porque no es una coincidencia, no fue una coincidencia, sino fue una orden divina, un poder divino, un plan divino de que la palabra de Cristo en relación a la sed que él tenía. En el Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando el Señor Jesús hace la exclamación de que tiene sed ahí colgado en ese madero, pues se acercan y le dan un hisopo con vinagre. Y pues imagínense el vinagre combinado con agua, y era algo amargo, entonces él lo rechaza. Y sobre el aspecto espiritual resalta algo muy interesante y a la vez irónico: que Jesús estuviera pidiendo agua. Recordemos cuando él estuvo en el encuentro con la mujer samaritana, cuando le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto lo podemos ver ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y de la misma forma sucedió cuando fue en la fiesta de los tabernáculos, cuando dice el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cristo padeció y murió en la cruz, ocupando nuestro lugar. Definitivamente Él entregó su vida por amor a nosotros. Él recibió todo el castigo que conocemos hasta morir en la cruz, pero ciertamente nosotros teníamos que haber estado puestos ahí en esa cruz por los pecados que teníamos nosotros. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que hizo el Señor en la cruz, eso nos trae una paz a nosotros, y nos da a entender que esa sed que tuvo el Señor es porque realmente nosotros debemos tener sed de Él. Y todo aquel que no le conoce y que tenga la oportunidad de conocerle, va a tener esa sed, a tener sed espiritual, a acudir con el Señor. Y podemos también decir que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para darnos riqueza espiritual, siendo fuerte se hizo débil para darnos fortaleza, estando en gloria se hizo humilde para llevarnos a su gloria, siendo Dios se hizo hombre para que participemos de su naturaleza,
y siendo pan pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual. Siendo Él la fuente de agua, tuvo sed para que todos los que le buscan no tengan sed jamás. Amén. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y lo que nos enseña esta palabra es que todo estaba planeado. A Jesús no lo entregaron los judíos, no lo crucificaron los romanos. Jesús se entregó a sí mismo, porque eso era lo que decía la Biblia desde Génesis 3. Desde Génesis 3 vemos cómo Dios planea, en medio de la caída del hombre, cómo Él iba a volver a rehacer esa comunión que Él había pensado en un inicio para la humanidad. Y en consumado es, lo que Jesús nos está diciendo es que todo estaba hecho. Ya no había nada que le podamos agregar. Nuestra relación con Dios estaba arreglada por medio de Jesucristo. Adán y Eva tenían un jardín, el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén es donde Dios se paseaba y hablaba con ellos. Y nada les hacía falta, porque en ese jardín estaba todo lo que ellos necesitaban. Pero cuando el pecado entró al mundo, el ser humano perdió ese jardín. Y al perder ese jardín, perdió la comunicación con Dios. Esa relación personal de estar cara a cara, de poder platicar y disfrutar con su Dios. Y Jesús, por medio de Jesús, Jesús es nuestro nuevo jardín. Es el lugar donde podemos entrar, es por medio de Él que podemos volver a tener esa relación con Dios. Es ese principio para el que fuimos creados. Y cuando Jesús dice consumado es, no solamente había dicho que su obra en la tierra había sido terminada, sino que nosotros hoy podemos descansar en la obra que Él había hecho. Cuando Jesús nació, los ángeles decían que había venido la paz a la tierra. Y cuando Jesús entró el domingo triunfal a Jerusalén, la gente había dicho que paz en el cielo. Jesús vino a conectar ese cielo con la tierra, vino a conectarnos a nosotros con Dios. Y cuando estábamos escuchando, cuando Él dice consumado es lo que estaba diciendo: para esto vine. Y hoy todo está hecho. Y entonces el propósito de Dios se cumplió. Y el propósito de Dios es que por medio de Jesús podamos estar como al inicio, como en ese huerto. Porque en ese huerto al ser humano Dios lo sostenía. En ese huerto al ser humano no se preocupaba, porque sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Y por medio de Jesús, en medio de esta vida difícil, compleja y a veces que no la entendemos, podemos voltear a la cruz y escuchar cómo Jesús dijo consumado es. Y Él es nuestro jardín y nuestra vida está en sus manos. Nuestra confianza está puesta en que el que prometió aquello al inicio de la historia de la humanidad lo cumplió y lo va a cumplir hasta que la historia se acabe. Y nosotros podemos vivir tranquilos y confiados en que una vez más, por medio de Jesús, nuestra vida está en sus manos. Y Jesús escribió, ese consumado es como un escrito legal, donde todo lo que se tenía que hacer se hizo. Y todo lo que se tenía que hacer se hizo. Solamente por medio de Él nosotros podemos tener una relación con Dios. Durante la historia de la humanidad, el ser humano ha buscado cómo ser bueno o cómo intentar agradar. Y Dios nos dice: no es necesario, yo ya lo hice. Tú solamente ven a mí y yo te voy a transformar aquello que deberías de haber sido desde el inicio de la humanidad. Aún hoy el ser humano escribe sus propias reglas, su propia moralidad. Pero solamente podemos encontrar
nuestra llenura, nuestra satisfacción en medio de Jesús. Y no solamente para esta vida, porque todos esperaban que Jesús entrara a Jerusalén y se volviera rey y entonces echara fuera a los romanos, pero él tenía un mejor plan, porque la vida se nos va a ir. Cualquier enfermedad o una persona puede quitarle la vida, pero la vida eterna, esa Dios la ha asegurado para los que creen en su nombre. Y nosotros hoy podemos vivir seguros y confiados en que Dios, en que Jesús es nuestro jardín. Él nos cuida, Él nos guarda, y todo lo que pasa en nuestras vidas está en sus manos, porque el reino de los cielos se estableció en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hoy podemos decir que cuando Jesús dijo consumado es, mi vida estaba en ese destino, estaba en esas palabras. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu a reconocerle. En su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Dígalo hoy, digno es el Señor, solo Él es digno, digno es el Señor. Te adoramos, Dios. Oh Dios, solo Él lo hizo. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor.
Buenas tardes, hermanos, tengan todos. A mí me tocó la séptima palabra y la encontramos allí en Lucas 23, versículo 46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vemos cómo Jesús en esta última palabra, Él encomendó su vida a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre. Él diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas palabras Jesús puso su vida en manos de nuestro Dios, de Dios Padre, y Él murió. Y no fueron los líderes religiosos los que le quitaron la vida, no fue ni Pilato el que le quitó la vida, no fue la multitud que ahí estaba reunida contemplando, podemos decir, el espectáculo que ellos querían ver. Y no fueron ni siquiera también los guardias romanos los que le quitaron la vida, sino fue Él el que entregó voluntariamente su vida, siendo obediente hasta la cruz y haciendo la voluntad del Padre. Él cumplió ese mandato que tenía de parte de Dios. Ahora, vaya, la crucifixión de Jesús fue el acto de amor más grande de todo el ser humano hasta este momento. No hay otra historia más grande que la que dio Jesús en ese sacrificio de la cruz. Amén. Y usted y yo debemos de reflexionar sobre estas 7 palabras. Alguna nos puede llamar más la atención que otra, pero todas estas declaraciones de Jesús en la cruz las debemos de meditar. Y usted y yo debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo unigénito para que Él fuera a la cruz en lugar de nosotros. Porque nosotros éramos los que nos merecíamos esa paga por el pecado de cada uno de nosotros. Él fue y pagó en ese sacrificio por todos nuestros pecados. Y usted y yo ya no necesitamos hacer otro sacrificio, ya sea humano o ya sea religioso, porque Él fue allí en la cruz donde Él pagó con ese sacrificio perfecto para perdón de todos nuestros pecados. Mire, allí en Hebreos 10, versículo 11 al 12, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, Él en ese sacrificio de crucifixión, Él pagó por todos nuestros pecados, porque por nosotros mismos no podríamos pagar ese pecado, porque por nosotros mismos nosotros no alcanzamos la salvación, porque la salvación viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y los sacerdotes ofrecían sacrificios de toros, de machos cabríos, pero esa sangre no quitaba el pecado. La única sangre que nos puede limpiar de todos nuestros pecados es la sangre de Jesús. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida para que nosotros
tuviéramos vida. Y también en este tiempo debemos darle gracias a Dios por haber pagado ese precio máximo por nosotros y por haber muerto en nuestro lugar, porque los que merecíamos éramos nosotros, el pagar por nuestros pecados, pero Él dio su vida para que usted y yo tuviéramos vida, y esa vida eterna que Él nos ofrece tan solamente el creer en Él, porque Él tiene el poder para poner su vida y también tiene poder para volverla a tomar. Dice ahí en Hebreos 10 que Él está ahora sentado a la diestra del Padre. Amén. Dice el Evangelio de Juan capítulo 19, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se les quebrase las piernas y que fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo del otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y un soldado le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Mire qué interesante lo que nos dice al final. Y algo que establece es que era un tiempo muy especial para los judíos porque se acercaba la Pascua, pero era una Pascua muy solemne, una Pascua muy especial. Y para que los cuerpos no quedaran ahí, los mismos judíos fueron ante Pilato y le dijeron, quita los cuerpos. Y para ello los soldados tenían que quebrarles las piernas para que al colgar el cuerpo se asfixiaran y pudieran morir. Así que los soldados llegan con el primer ladrón que fue crucificado a un costado del Señor y le quiebran las piernas. Después van con el otro ladrón y también le quiebran las piernas. Pero cuando llegaron con Jesús, dice aquí que Jesús ya estaba muerto. Él ya estaba muerto. Y Juan, que es el apóstol que está escribiendo en su evangelio, él dice esto: yo vi algo y doy testimonio de lo que yo vi, que cuando el soldado
traspasó el costado de Jesús, literalmente salió sangre y agua. ¿Por qué? Ahora, porque lo que está diciendo Juan es que Jesús no se desmayó. No es que está en la cruz y está desmayado. Jesús no se desmayó. Tampoco entró en una catalepsia de que aparentemente está muerto pero sigue vivo. Literalmente, al traspasar el costado, sale del cuerpo de Jesús la separación de los glóbulos rojos con los glóbulos blancos. Está totalmente separado. Literalmente, el corazón de Jesús ya no estaba bombeando sangre. Cuando el corazón deja de bombear la sangre, el cuerpo empieza a hacer su función de descomposición. Pero Jesús, lo que está diciendo aquí Juan, está diciendo literalmente ya la sangre ya se había separado. Por eso Juan vio agua y sangre, diciendo que literalmente Jesús está muerto. Y él dice, yo doy testimonio y mi testimonio es verdadero, y lo digo de tal manera para que tú creas que Jesús murió. Y se cumplen dos profecías en ese instante. Uno, que no iba a ser quebrado hueso suyo. Y dos, que hay una profecía que cuando Cristo regrese van a ver al que fue traspasado. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 que va a haber un día donde la señal del Hijo del Hombre va a venir en el cielo. Él viene y la gente del mundo va a lamentar porque verán al que fue traspasado por nuestros pecados. Al verle vamos a llorar por el inmenso amor que tuvo Jesús para con nosotros. La gente va a mirar a aquel que murió por nuestros pecados y con su sangre nos redimió, quitó toda maldición, toda culpa y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y después de esto, dice que José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente. Qué triste que hay discípulos que son secretos. Yo creo que es el tiempo en el cual los cristianos necesitamos dejar de ser cristianos de la secreta. Necesitamos ser cristianos que no nos avergoncemos de aquel que no se avergüenza de nosotros. Necesitamos dar a conocer nuestra fe. Y él vino, era un discípulo secreto, y él vino a Pilato y le dice, dame el cuerpo del Señor. Y Pilato se lo concede. Y se junta con Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, que también por miedo a la religiosidad. Yo creo que ha llegado el tiempo en que necesitamos dejar de tener miedo. Necesitamos dejar de estar escondidos. Pero necesitamos aprender a cómo tratar el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor es la iglesia. Y dice aquí que José de Arimatea y Nicodemo nos enseñan cómo tratar a la iglesia, cómo tratar el cuerpo del Señor. ¿Y qué necesitamos hacer? Es que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos, con especies aromáticas, según la costumbre sepultar entre los judíos. Qué importante es, porque el lienzo representa ese lino limpio y puro, que son las acciones justas de los santos. Y las especies aromáticas, que tiene que ver con ese aroma que ofrecemos a Dios. Necesitamos nosotros, con acciones justas, presentar una ofrenda a Dios que llegue a su presencia con un aroma
agradable. ¿Cómo necesitamos tratar a la iglesia, al cuerpo del Señor? De esa manera. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la iglesia del Señor, para el cuerpo del Señor, con acciones justas y como una ofrenda de olor agradable delante del Señor. Y dice que el cuerpo del Señor fue puesto ahí. Y hubo reposo. Y qué importante que en este tiempo que aún el gobierno nos dice, entremos en un reposo. Tengamos ese reposo en el Señor. Tengamos ese tiempo de comunión íntima con su Espíritu. A pesar de que parece que Jesús muere solo, pero no está solo. Él encomendó su Espíritu al Padre. No antes de decir, consumado es. Lo que vine a hacer, lo he hecho. La salvación para la humanidad está abierta. Y ahora tenemos entrada libre, acceso libre para con el Padre, gracias al sacrificio de Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste de poder estar en este tiempo, poder recordar el sacrificio de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Y al recordar que un día todo ojo le verá, toda lengua le confesará y toda rodilla se doblará delante de él para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que permitiste. Bendice a cada persona que nos está escuchando. Que tu victoria, Jesús, sea también sus victorias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos con una alabanza. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte.
más me amaste así, así, así quiero amarte, así Señor, así, así, así quiero amarte. Dígale a Él, así quiero amarte, así, así quiero amarte, con ese amor eterno que tú nos amaste, Señor. Sea para ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que usted tuvo oportunidad de sintonizarnos. Por favor, no pierda la oportunidad de estar en sintonía con nosotros el día domingo a las 6 de la mañana en el culto de resurrección. Dios le bendiga.